Bueno, les contamos un poco de qué se trata este espacio recreo que venimos conformando en equipo con Lili y con otra compañera más, Wichi, que hoy no está participando. Y recreo, nos dedicamos en este espacio, este equipo, ¿sí? Nos proponemos acompañar a las personas y equipos a que conecten con su potencial, a que puedan desarrollar y Estoy entrenen. escuchando muy bajito. A ver. Tengo al máximo el audio de la computadora, pero no sé por qué. Quizás apaguen un poquito los micrófonos para también habilita más. ¿Ahora se escucha mejor? ¿Sí? Bueno, les decía que desde este espacio, bueno, nos proponemos acompañar a las personas y equipos a que conecten con su potencial, ¿no? Que desarrollen y entrenen esas habilidades, ¿sí? Para crecer cada vez mejor y también vinculado a su propósito. Esperen que necesito... Ahí está. Bueno, la idea es que en este espacio generar propuestas de aprendizaje transformacional, experiencial y constructivista, ya sea así en grupo, como es esta, como individuales o especialmente para organizaciones y demás. Y nos proponemos o hacemos esto motivando y escuchando sin juicios, confiando en el potencial de las personas que participan y invitando a reflexionar y accionar y sobre todo desde una propuesta desde el disfrute, que sea un aprendizaje donde se disfrute cada momento del camino, que ayude, ¿no? Que nos facilite llegar a esos resultados que estamos buscando. Así que bueno, habiéndoles contado un poco de qué se trata Recreo, les contamos que este encuentro, específicamente que llamamos Recreo para la Acción, ¿sí? Este taller, que este es el primer encuentro, lo que está pensado para bueno, personas que estén iniciando un proyecto, que vienen postergando, y por proyecto nos referimos a cualquier aspecto o necesidad de cambio que sientas en tu vida, no necesariamente, por eso pensamos proyecto y lo vinculamos a un emprendimiento o algún ascenso profesional, un crecimiento profesional, y no necesariamente pase por ahí, ¿no? Cualquier aspecto de tu vida en el que este momento quieras modificar, mejorar, cambiar, ¿sí? Lo vamos a considerar como un proyecto. Si entonces estás en esta situación de estar con ganas de iniciar un proyecto, de hacer un cambio en tu vida que venís postergando, si querés profundizar en tu capacidad para accionar y por ahí ya empezaste ese cambio o ese movimiento, y este espacio te puede servir para especificar y profundizar esas acciones que vayas a diseñar para lograr lo que te propusiste. Si estás deseando hacer algún cambio en tu vida, ¿sí? No sabes qué, no sabes por dónde, pero sentís que es tiempo de cambiar en algo, si sentís cierta incomodidad con la situación que estás viviendo en alguno de los ámbitos de tu vida, en lo personal, en lo profesional, en los vínculos o donde sea, y te sentís paralizado, ¿no? Paralizada frente a esa incomodidad. Y si sabes que querés algo más, que sentís que lo que estás viviendo, lo que te está pasando no es suficiente, y no sabes por dónde empezar. Entonces, si alguna de estos puntos te hace sentido, este es el espacio pensado especialmente para vos. Y, esperen que me pasé. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy en este encuentro? Bueno, vamos a trabajar con alguna presentación, un par de presentaciones, bueno, una presentación, después una dinámica a modo de juego, después les vamos a dar algunos aportes desde la mirada de las neurociencias y la ontología del lenguaje con respecto a estos temas. Lo vamos a traducir a esos aportes en tips específicos, ¿no? De herramientas puntuales y concretas que se puedan llevar hoy para ponerse en acción, para salir de esa parálisis. Y después les vamos a contar más detalladamente de qué trata esta propuesta, ¿sí? De los grupos Recreo para la Acción. Así que, dicho esto,
¿Estamos todas ok? Bueno, ahora las vamos a invitar a jugar, para lo cual les vamos a pedir que consigan las que no tienen una lapicera y un papel. Un cuadernito, una libretita, buenísimo, las que ya tengan, y las que no tengan, rápidamente, como son profes de educación física, un trotecito las mandamos a buscar. Bueno, el juego consiste ¿en qué? En que van a tener que anotar lo que ven. Nosotras vamos a pasar, Vero va a pasar una serie de imágenes y ustedes van a anotar eso que ven. Y nada más. ¿Listas? ¿Están listas? Hagan con el dedito. Genial. Bueno. Bueno, terminó el juego. Muy rápido, che. Bueno, ahora les vamos a pedir a quienes quieren compartir esa lista que anotaron. Dale, Su, te escuchamos. Bueno, anoté madre e hija, se abrazan, se amparan. Ciclo de vida universal, el mundo y su creación. París, mañana lluviosa típica. Sendero, la primera, luego sendero en amparo de Dios, como un paraguas. Vida, nido de antaño. Pintura, salta al anochecer. Trekking, viñedo. Facultad, conferencia. Cambio de foco, Perú. Niñas,
shopping amigas, amor en el mar, puente y salida, conversación difícil. Muchas gracias, Susana. Qué Bueno, capacidad. y ahora me gustaría que otra persona también comparta su lista. ¿Quién más quiere compartir? Dale. Sí, yo Sa- voy a compartir. He Sí. visto poco yo, fíjate. Bueno, yo he visto una mujer, un hombre, no sé, parecía un abrazo. He visto animales de distintas especies. He visto un puente, he visto personas, árboles. eh, Creo que era la Casa Blanca, la de Estados Unidos. He visto camino, árboles, piedras, llama, nieve, una pareja, perros, lluvia, personas, montaña. Y bueno, mano, he visto niñas, he visto asombro, he visto árboles, he visto un puente, piedras, eh, he visto amistad en una foca, hombre, amistad, no sé. He visto, y al final he visto hombres enfrentados. No sé si habré visto bien. Muchas gracias. Acá no estamos clasificando ni bien, hay muchos profesores acá, así que no. Así que no estamos clasificando ni bien ni mal. Acá solo les pedimos que compartan su lista. Ahora Mabel también quiere compartir su lista. ¿Dale? Sí, eh, muy parecida a la lista de Sandra. La verdad que me sorprendía la primera que ha mencionado su lista, porque la verdad que no he visto todo lo que ella vio, o por lo menos en esas palabras no las podía identificar en mi listado. Bueno, yo he visto cuadros, pinturas, muchos animales, aves, monos, hasta vi un monstruo, pez, un águila, caracol. Después vi la Torre Eiffel, vi sombrilla, agua, sombra, vi cara, ojos, árboles, senderos, pinos, casa, piedras, pastos, de nuevo árboles, agua, isla. Vi una pareja, un perro, pocas luces, árboles, después color, camino, facultad, cerros, pinos, personas, más grupos de personas, manos, foco, niños, mujeres, lobo marino, buzo, agua, Ajá. puente. Después al último vi, no sé si eran chinos o japoneses, según mi mirada, y vasijas blancas. Muchas Y gracias, Mabel, por compartir tu lista. Bueno, vale. ahora como para continuar con la dinámica, les vamos a pedir que escriban una historia con eso que anotaron. Van a tener 5 minutos para contar una historia con esa lista que hicieron ustedes de lo que vieron. Bueno, se cumplió el tiempo, ¿cómo les fue? Las invitamos a compartir a la que quiera esta breve historia. A ver, ¿quiénes levantaron la mano? Susana, ¿puede ser? Te escuchamos, Susana, muchas gracias. Gracias a vos. Dios creó a Susana, le dio un lindo nido. Allí estuvo abrazada por su mamá en la naturaleza que tanta ama, con sus mascotas. Le regaló un viaje a Perú con su mamá y con sus amigas. Luego le regaló un viaje a París, en donde se encontró en peregrinación en Notre Dame con el Sagrado Corazón de Jesús, que es su protección. Le regaló viajes al mar y senderos y puentes en donde él siempre está y aparece la salida. Susana a veces necesita integrar conversaciones difíciles, no sabe cómo hacerlo, pero en Dios todo posible, en San José y en María. Muchas gracias, Susana. Hermosa historia, muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir lo que escribió con su lista?
Anita, te escuchamos. Ahí no. Ahí. Ahí sí. Una sola vez apretar. No te escuchan. Es que me aparece una leyenda. Ahí, Bueno, ahí. mi historia es una historia de una mujer con su hijo, paseando por el mundo, visitando paisajes, lugares maravillosos, con mucha naturaleza a su alrededor, con árboles, animales, compartiendo ese viaje con otras personas, con sus amigos, y disfrutando de lo que es la vida y experimentando sensaciones que la hacen sentir muy bien, acompañada de todos sus seres queridos. Muchas gracias. Eso no. Muchas gracias, Anita. Y una tercera historia. ¿Quién quiere compartir? Y bueno, a ver, yo veo, mi historia, que me ocurrió así rápidamente, una mujer y un hombre rodeado de muchos animales, muchos animales deciden emprender un camino, recorren caminos con muchos árboles, con muchos senderos, y se pierden en el camino. Y resulta que en el camino aparece una mano que los ayuda a encontrar el destino, un hombre que le ofrece amistad y los saca de ese camino perdido, y llegan a un lugar donde se encuentran con niñas asombradas, se encuentran en un mejor lugar, se ve el puente, el río, y bueno, y deciden quedarse en ese lugar y bueno, y ser felices para siempre, digamos. Muchas gracias. Bueno, y ahora, luego que escucharon esa lista que cada una compartió y ahora la historia, ¿a qué conclusiones llegan? ¿Qué pudieron percibir? ¿Qué pudieron observar? Dale. Bueno, yo siento que esta es una dinámica en donde salen cosas del corazón, que a veces están expuestas u otras están ocultas. Y yo he venido por un cambio y yo es como que veo las puertas abiertas o cerradas que Dios me va pautando. Y cuando tuve la invitación de Rorro, que está ahí, dije, bueno, esto es un llamado de Dios más otras cosas. Y yo estoy como, siempre soy exploradora de mí misma a través de la religión y hago dinámicas parecidas a esta, pero siempre de la mano de la religión. Y hoy logré ver cosas que no las tenía tan claras, como el nido, el amparo y el amor de mi historia, que yo la veía un poco más gris. Y fue bueno, fue bueno. Muchas gracias. Yo escucho muy bajo a Susana, no sé si te podés acercar más al micrófono, tendré que traer otra cosa para poder escuchar mejor. No, debo ser yo, ya lo voy a acercar, ya lo voy a acercar. Bueno, ¿alguien más? ¿Qué observó de las distintas historias? ¿Qué observó de las diferentes listas? Tan reflexivas. Reflexivas. Bueno, yo los escuchaba atentamente y decía, no, todo el mundo se abre atrás de cada historia, ¿no? De cada observación y de cada cosa, ¿no? que vio cada una en estas imágenes que les compartimos, imágenes azarosas, elegidas por nosotras, ¿no? En algún momento, y cómo cada una, en eso que observa, fue poniendo una interpretación propia y mostró algo más de su propio mundo en esta historia.
Y un poco usamos esta dinámica como una metáfora, un ejemplo de lo que es la interpretación de la ontología del lenguaje, que es una de las disciplinas que, digamos, enmarca lo que es la disciplina del coaching ontológico, justamente, no una disciplina filosófica. Les vuelvo a compartir pantalla, que justamente, ¿no? Nos plantea que somos observadores diferentes frente a la realidad. Por eso, desde esta mirada del coaching, desde esta mirada ontológica, nos describimos a nosotros mismos y al mundo, no tanto como lo vemos al mundo, sino como, no describimos el mundo en sí como es, sino lo describimos como somos nosotros, lo vemos según como somos nosotros. Y por eso, desde esta mirada ontológica también decimos que somos las historias que nos contamos. Fíjense un poquito el recorrido que hicimos con esta dinámica, ¿no? Empezamos contándonos quiénes somos desde nuestro nombre, con todo lo que trae de carga de una historia previa hasta de nuestro propio nacimiento ese nombre, ¿no? Hubo alguien que lo eligió con alguna historia que se contó para nosotros lo recibimos y en algún momento de nuestra historia aceptamos o tomamos o nos identificamos con tal o cual nombre. Después observamos estas imágenes, estos dibujos, se escucharon que observaron cosas diferentes de las mismas imágenes, ¿no? Del mismo fenómeno pudimos observar cosas diferentes y en eso que observamos e interpretamos también pudimos contar una historia diferente. Lo que plantea la ontología del lenguaje es que la forma en la que nosotros vemos el mundo y a nosotros mismos es así, contándonos historias, ¿no? A partir de lo que observamos del mundo, de los fenómenos que observamos, los pasamos a través de ciertos filtros, ¿sí? Que tienen que ver con lo biológico, con lo emocional, con lo cultural y con las distinciones. Los filtros biológicos hacen referencia a que claramente por cuestiones físicas elementales, si yo estoy ahora aquí mirando la pantalla, no puedo estar, por ejemplo, yo tengo ahora acá al lado el jardín de mi casa, en el jardín al mismo tiempo, ni puedo ver más allá del paredón que da a la calle. ¿No es cierto? Tengo un límite biológico que es mi campo visual y la orientación de mis ojos hacia cierto sector, ¿no? Que estoy mirando. Yo me acuerdo, vieron, dicho que decía, bueno, no tengo ojos en la nuca. Digo, a veces una ventaja que nos da esta de la virtualidad, que tenemos esta posibilidad de cuando nos miramos en la pantalla, estar viéndonos el rostro y al mismo tiempo poder ver lo que tenemos detrás, ¿no? Pero que es una ventaja de la virtualidad. Si no biológicamente, solo podemos mirar lo que tenemos hacia adelante. Además, ¿no? del alcance que dé según nuestra capacidad visual, según nuestra capacidad de percepción y demás. Emocionales van a tener que ver con el estado emocional, ¿no? A través del que miro. Vieron que a veces nos pasa, o por lo menos me pasa a mí, no sé si les pasará a ustedes, que hay días que uno se levanta y dice, este día gris, que te andas medio atravesado y parece como que todo va saliendo atravesado. Y al día siguiente te levantas distinto y en realidad la rutina no cambió tanto, ¿no? Sino que cuando la observas desde un estado emocional diferente parece otra, esa misma rutina. Culturales van a tener que ver con las costumbres, los modos de hablar, las entonaciones, ¿no? y demás de los lugares donde crecimos y dónde estamos y dónde nos comunicamos. Por ejemplo, nosotros que somos un equipo así federal, decimos que estamos con Lili desde Tucumán, yo que estoy por ahora acá en Capital Federal, y Wichi, la tercera compañera que está en Azul, provincia de Buenos Aires, y a mí siempre me llama la atención y me causa ternura, por ejemplo, que en el entusiasmo del trabajo con Lili muchas veces usa el meta, ¿no? Y yo uso el dale, y estas variantes culturales que a veces hacen que en un mismo idioma que hablemos, ¿no? Aparezcan diferencias que también van a tener que ver con la forma en la que observamos el mundo. Y las distinciones que hacen referencia a aquellos saberes, cosas que conocemos, ¿no? Que permiten que podamos distinguir. Por ejemplo, yo hace un rato volvía de un lugar acá en provincia de Buenos Aires y veía desde el tren por ahí una arboleda, y para mí eran qué lindos árboles y qué viento fuerte que hay, cómo se mueven. Quizás otra persona que iba sentada en el mismo vagón del tren
entiende de biología, tiene distinciones, saberes con respecto a la biología o a la botánica, y podía distinguir que no eran simples árboles, sino que era un abeto, un álamo o el árbol que fuera, ¿no? Entonces, las distinciones, esos saberes justamente nos permiten distinguir de estos fenómenos, ¿no? Del todo, distinguir, ¿sí?, ciertos aspectos de esos fenómenos. Y con estas observaciones que hacemos, ¿sí?, que está estudiado científicamente desde las neurociencias hoy en día, que de la infinidad de estímulos que recibimos y a los que estamos expuestos en cada momento, nuestro cerebro solamente llega, tanto internos como externos, los estímulos, ¿no?, a percibir entre 5 y 9, por eso se habla como un intermedio, un promedio de 7 estímulos, ¿no? Y hay otros tantos que los perdemos, como pasaba con las imágenes, no nos llamó la atención cierto aspecto de esa imagen, lo relacionamos posiblemente con alguna distinción, con algo que ya conocíamos. Me acuerdo que una habló, por ejemplo, de París, ¿no? Y quizás esa otra dijo, ¿dónde vio París? ¿No? Y por ahí hay alguna distinción que ya tiene, o porque estuvo en el lugar, o porque identificó cierto arco que aparece en una foto, ¿sí? Demás que la llevó a entonces observar o focalizar su mirada en ese aspecto de la imagen, y a partir de ahí tomar solo parte de esos estímulos totales que ofrecía, ¿no? Y la función principal de nuestro cerebro, sobre todo de la parte más antigua, más primitiva, ¿no?, la más instintiva, es la de sobrevivir, ¿no? Entiende claramente que su función es hacernos sobrevivir. Por eso, para dedicarse, ¿sí?, a esto, ahorra energía, ¿no? Con lo cual, para ahorrar energía, tiende a repetir los caminos y las conexiones aprendidas, ¿no? Tiende a sistematizar recorridos, conexiones y demás frente a la realidad, y tiende a ir siempre a esas mismas conexiones aprendidas. Y también envía señales de alerta, ¿no? Se prepara para huir o para atacar cuando aparece algo diferente, que lo saca de esos circuitos o de esas conexiones ya aprendidas. Por eso, cuando nos proponemos hacer algo nuevo en nuestra vida, queremos hacer un cambio, nos proponemos un proyecto, algo que queremos hacer diferente, nos pasa algo parecido a lo que vemos en esta imagen, ¿no? Como pasaba en el Pac-Man, ¿vieron? Cuando éramos chicos que jugábamos, quedamos así como atrapados en un laberinto de nuestros propios pensamientos e ideas, ¿no? Y ahí empiezan a aparecer los miedos, las dudas, la queja, la inseguridad, las creencias limitantes, ¿no? No puedo, ¿no? ¿Y qué van a pensar? ¿Y qué van a decir? Y ahí aparecen, ¿no? Enmarcan esta situación todos estos obstáculos que se presentan frente al cambio, ¿no? A veces la sobreinformación, no nos informamos tanto, pero sin accionar, que se vuelve ya un exceso, ¿no? Que en lugar de despejar el pensamiento, lo entorpece. La procrastinación, ¿no? Seguimos tirando para adelante, ¿sí? Postergando aquello que consideramos importante y valioso para nuestra vida en este momento, o a veces la parálisis por análisis, ¿no? Tanta información que me quedo analizando, calculando, diseñando, todo demás, y nunca paso a la acción, lo cual hace que siempre siga estando en el mismo lugar, ¿no? Como que nos vamos empantanando. Y también a veces aparece la sobreexigencia, ¿no? En este exceso de información ponemos estándares o medidas tan altas a alcanzar, que entonces rápidamente nos frustramos y no llegamos a la acción. Porque lo que nos pasa, ¿sí?, en todo proceso de cambio, ¿sí?, que estemos transitando, es que es una invitación a volver a aprender. Y eso quiere decir que hay algo de lo conocido, de lo que hasta ahora nos resultaba confortable, seguro y demás, que se quiebra en algún aspecto de nuestra vida. Y como todo quiebre, eso va a traer aparejadas ciertas emociones, que va a aparecer la vulnerabilidad, va a aparecer lo incierto, ¿no? La incertidumbre, la incomodidad, sentirnos desorientados, y que es parte del propio proceso. Pero este camino es el que nos permite justamente expandir esa zona de confort de la que hablamos muchas veces, o expandir, ¿no?, esa caja de lo conocido, para ir más allá y también para ser cada vez más nosotras mismas, ¿no?, frente a este mundo.
Por eso, la propuesta de este espacio, de este encuentro y de los talleres, los encuentros que van a continuar de este taller, es reprogramar nuestra mente, ¿no? Entrenarnos para reprogramar nuestra mente y que se vuelva cada vez más flexible y más amigable frente al cambio, ¿no? Porque como aprender es posible, reprogramar nuestra mente también. Habla libremente, Susana, sé libre, no pidas Esta permiso. reprogramación significa derribar paredes, emociones o sentimientos aprendidos y volver a construir, o es simplemente visualizarlos y cambiarlos. Y un poco y un poco. La invitación es a reprogramar, a que tu mente se acostumbre a hacer cada vez más fácilmente esas adaptaciones que necesite frente a situaciones nuevas. Ya sean desde emociones o también a veces desde creencias, ¿no? Pensamientos. Que no sé, por ahí, sobre todo en este año, ¿no? El 2020, que fue tan movilizador en tantos aspectos, ¿no? En el mundo. Quizás en marzo del año pasado decía, era imposible proponerme formarme o hacer algo para mí a través de la computadora. Y en el transcurso del año, con distintas vivencias, experiencias y ante la necesidad, rompiste esa creencia y construiste una nueva que te permitió, te habilitó nuevas posibilidades y estás acá hoy permitiéndote un nuevo espacio. Bueno, es como entrenar nuestra mente para que sea cada vez más fácil ese movimiento, porque como sabemos ya hoy en día que lo único constante es el cambio, ¿no? Y nuestra mente, por esta cuestión de sobrevivir, ante lo diferente tiende a prepararse o para atacar o para huir, no a resistirse. Entonces, aprender a entrenarla para que esa resistencia sea cada vez menor y nos resulte más funcional y más práctico al momento de tener que desarrollar un cambio en nuestra vida. Está bueno. Bueno, vamos a los tips de cómo podemos empezar a entrenar esta mente. ¿Les parece? Sí. Dale. Bueno, entonces, para entrenar la mente, que como todo entrenamiento, lleva su trabajito y su tiempo, ¿no? Vieron cómo sacar un músculo. ¿No? Hay que ir practicando constantemente y dedicarle un tiempo a eso. Bueno, el primer tip que les ofrecemos hoy, ¿sí? Para empezar a entrenar la mente, es ¿no? Aprender a elegir el foco. ¿A qué nos referimos, no? Primero, observar esas conversaciones que tenemos con nosotros mismos, ¿no? Yo tuve una alumnita que decía esa vocecita que nunca se calla. Vieron que todo el tiempo tenemos una conversación por adentro, privada, le decimos desde la mirada ontológica, en el que estamos hablando con nosotros mismos, ¿no? Entonces, empezar a observar, a escucharnos, a poner atención, ¿no? Cómo nos observamos a nosotros mismos. Hay un autor muy interesante, ¿no? Se me fue el apellido, no tengo acá el libro, que dice, ¿no? Observar al observador, ¿no? Poder observarnos a nosotros mismos, cómo nos hablamos a nosotros mismos. Y en estas conversaciones que vamos teniendo con nosotros mismos empezar a identificar cuáles son esas conversaciones que me abren caminos, cuáles son esas conversaciones que me paralizan, ¿no? Que me obstaculizan, ¿sí? Ontológicamente hablamos conversaciones de posibilidad, aquellas que nos habilitan, nos permiten, nos abren, y conversaciones de no posibilidad, las contrarias. Y en observarnos a nosotros mismos, empezar a entrenar la mirada apreciativa. Entrenar la mirada apreciativa nos referimos a empezar a poner la atención en aquello que sí tenemos más que en lo que nos falta. Empezar a apreciar, ¿no es cierto? ¿De qué manera? Y no es necesario esforzarse mucho. Estoy haciendo la cola para poder comprar en la farmacia o en la verdulería y detenerme a contemplar el ambiente y poder apreciar, uy, qué lindo se ven las hojas de este árbol en otoño, sí, qué lindo se siente la brisa en este momento, ¿no? Empezar a apreciar aquello que tengo a mano. De manera tal que se vaya acostumbrando nuestro cerebro,
¿sí? A tener esa mirada, y cada vez vamos incorporando más esta mirada apreciativa y podamos llegar a apreciar también esas conversaciones que tenemos para con nosotros mismos, ¿no? Y entonces poder conversar con nosotros desde la posibilidad, pensando qué sí es posible en este momento, con las herramientas que tengo, ¿no? Qué es con lo que sí cuento, qué es lo que ya logré, y no poner únicamente el foco en lo que falta, ¿no? Generalmente lo que solemos hacer cuando se nos presenta una dificultad es poner el foco en la dificultad, y lo ponemos de tal manera que dejamos de apreciar o de observar todos los otros estímulos, los otros aspectos que no estamos observando de esa situación, y justamente en todo eso está la respuesta, no la solución. Así que el primer tip, ¿no? Aprender a poner el foco en lo que sí se puede, ¿sí? En los caminos que se abren, y no solamente en la piedra que tengo que rodear para seguir caminando. El tip número 2 es aceptar las emociones. Hablábamos, ¿no? Como hay algo que se quiebra y que se rompen, hay movimiento emocional que en realidad todo el tiempo, ¿no? Tenemos estas emociones, somos seres emocionales. Y entonces para esto tener en cuenta que las emociones puras en sí mismas, netas, son pasajeras, ¿sí? Si nosotros estamos de repente sentados acá y escuchamos un ruido, un estruendo, nos vamos a sobresaltar. Cuando nos demos cuenta que el ruido fue porque se cayó tal objeto que dejé apoyado en tal lugar, listo, pasó, el efecto de la emoción dura 40 segundos, pasó la emoción y se acabó. El tema es cuando esa emoción llega al pensamiento y nos empezamos a contar una historia de esa emoción, es cuando se instalan, ¿no? Entonces, la mejor forma es aceptar las emociones, ¿no? Como decimos también, lo que se resiste, persiste. Entonces, cuando me resisto a aceptar que estoy enojada, cuando me resisto a aceptar que me da miedo, cuando me resisto a aceptar que estoy triste, en lugar de estar favoreciendo el ciclo natural de la emoción, lo que estoy haciendo es remarcándola cada vez más, ¿no? Ya profundizaremos más en eso. Y para eso, empezar a convertirlas y a resignificarlas, ponerles nombre y decir, bueno, a ver, ¿por qué otra emoción, qué otra sensación, qué otro sentimiento quiero tener frente a esto? Y empezar a contarnos una historia diferente, ¿no? Y para eso, tip número 3, aprender a diferenciar estos dos conceptos que son fundamentales: la exigencia de la excelencia. Muchas veces hemos crecido dentro de un sistema cultural, ¿no? Donde compramos esta cultura de la exigencia, ¿no? Sobre todo acá hay muchos docentes en el ámbito de la docencia, ¿no? Ser exigente, y es que yo soy muy exigente. Y la exigencia, desde cómo la interpretamos nosotras desde este espacio, tiene que ver más con querer hacer más de lo que está a nuestro alcance en este momento, ¿no? Por eso es un camino asegurado a la frustración y a la parálisis. En cambio, la excelencia es hacer lo mejor posible con las herramientas que tenemos en este momento. Entendernos como sujetos en continuo aprendizaje, en continuo camino, y entonces en este momento, con las herramientas que tengo, sí, voy a hacer esto. Yo a veces uso este ejemplo que me parece una metáfora interesante. ¿Vieron esos momentos como cuando decimos, bueno, hay que hacer la cena y te planificas, no, yo voy a hacer, no sé, el postre, y voy a hacer un lemon pie con no sé qué, con no sé cuánto, ¿no? Y vamos a la exigencia. Y después vas en realidad a la heladera y te das cuenta que no tenés limones, y que por ahí solo tenés 2 huevos y que necesitabas 4, ¿no? Y la mirada de la excelencia es poder decir, bueno, a ver, con esto que tengo, con los 2 huevos, no tengo limones pero tengo cacao, me falta, bueno, en lugar de hacer lemon pie, voy a hacer una torta diferente, ¿no? Y en otro momento seguiré aprendiendo, seguiré adquiriendo los recursos necesarios para hacer un lemon pie, ¿no? Pero hacer con lo que tenemos y con lo que es posible en este momento. El cuarto tip tiene que ver con formular adecuadamente los objetivos, ¿no? Y en esto
¿sí? Primero, plantear los objetivos que sean alcanzables, ¿sí? Si yo me propongo salir a correr una maratón de 30 kilómetros pasado mañana y no corro ni una cuadra, y ya vamos mal, ¿no? Crónica de una muerte anunciada, decía García Márquez, ¿no? Ya partimos con un objetivo mal, que ya de movida es inalcanzable. Y además nuestro cerebro, que es bastante más astuto que nosotros, cuando nosotros le planteamos algo que no se lo cree, ya está, tira la toalla. Si ya de entrada intuye que es imposible, listo, ni se dedica. Otro punto es que sean escalonados, ¿no? Bueno, si voy a correr la maratón y en lugar de hacerlo pasado mañana, y por ahí me lo propongo dentro de 3 meses. Entonces, para pasado mañana me propongo empezar a correr una cuadra, ¿no? Y quizás la semana que viene pruebo con 2. Y por ahí en un mes, 10 cuadras, ¿no? Y ir escalonando esos objetivos hasta alcanzar esa meta más grande que estamos deseando. Que sean medibles, ¿no? Que pueda ser coherente y honesta conmigo misma, y decir, bueno, ¿cómo voy a medir bueno, si voy a correr, cuánto, bueno, me digo, bueno, voy a empezar a correr. ¿Qué es empezar a correr? No, voy a empezar a correr una cuadra, ¿no? Ponerle un parámetro de medición que me permita ir viendo, ¿sí? Y que mi cerebro, en lugar de ver la amenaza, vea el progreso, ¿sí? Se estimule desde ese lugar, ¿sí? Hacia aquella meta que me propongo. Y que sean temporales. Bueno, voy a empezar a correr. ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos días voy a correr una cuadra? ¿No? ¿Y cuándo voy a empezar a correr 2 cuadras? ¿Sí? ¿No? Como ir anticipándole a nuestro cerebro lo que nos proponemos para que de a poco se vaya flexibilizando y se vaya adaptando a ese cambio. Y el tip número 5, fundamental, es disfrutar el proceso. Si desde movida nosotros le decimos a nuestro cerebro o le planteamos algo como algo difícil, que vas a decir, oh, no, voy a tener que salir a correr, ya está, tiró la toalla, ¿no? Entonces, empezar siendo consciente de que lo que le estimula al cerebro, ¿sí? Siempre es hacia lo positivo, ¿no? A algo que disfrute, a dar la ganancia, ¿sí? Si yo lo planteo desde la pérdida o desde la imposibilidad, el cerebro ahí aumenta la resistencia. Por eso, diseñar acciones pequeñas, ¿sí? Nosotros siempre hablamos del 1% por día, ¿sí? Es preferible el 1% y que en 100 días llegue al 100 que la nada, ¿no? Entonces, acciones pequeñas. Empecemos a correr una cuadra, empecemos a caminar una manzana, ¿no? Y vamos sumando de a poco. Valorar cada logro, ¿no? Cuando logré, me propuse, me agendé, armé, salí, corrí una manzana y lo logré, valorarlo y apreciar. Bueno, ya no estoy parada, ya no estoy en el mismo lugar, ya di un paso para salir de ese lugar donde me sentía estancada. Ser compasivos con nosotros mismos, ¿no? A veces, por ahí nos podemos proponer, o sea, que la semana que viene lleguemos a correr 2 cuadras, y quizás el domingo me torcí el pie, no sé, me pasó y no puedo salir, o llueve, y cuando llovieron 2 días y no salí a correr, y entonces tengo que volver a empezar, es parte del proceso, ¿no? Entonces también ser compasivos con nosotros mismos, y celebrarnos, ¿no? Ante cada logro que vamos teniendo de estos objetivos escalonados, permitirnos celebrar, ¿no? Agradecer y celebrar eso que alcanzamos. Bueno, les cuento de qué trata un poco más este proceso que diseñamos, ¿no? Son, bueno, a partir, además del de hoy, 5 encuentros más en los que les proponemos lo siguiente, ¿no? Un entrenamiento, como decíamos, ¿no? Hay que entrenar la mente, ¿no? Que pierda esos hábitos instalados de los caminos conocidos para poder incorporar nuevos hábitos que nos faciliten alcanzar esa meta que nos proponemos. Por eso este espacio, este taller es 80% práctico y vivencial. Sí va a tener sus aportes y su iluminación desde las neurociencias, desde el coaching ontológico y desde la psicología social.
¿sí? Con los cuales vamos a construir estrategias, no con estos contenidos, vamos a construir estrategias que les permita a cada uno construir sus propias herramientas, ¿no? Porque los procesos son personales, aunque sabemos que compartiéndolo en grupo se hace todavía mucho más rico, ¿no? Por eso también la invitación es a que sea un proceso grupal. Pero que cada uno vaya construyendo su propio proceso y tomando las herramientas que les sirven y que les son útiles en este momento. Otras quedarán para otro momento u otras quedarán en el olvido. Es un espacio para vos, ¿no? A veces cuánto nos cuesta aprender a hacernos tiempo para nosotros mismos, ¿no? Como que estamos siempre muy para los demás y nos vamos olvidando de que para poder estar para los demás necesitamos también esos tiempos para nosotros mismos, ¿no? ¿Y para qué este tiempo? Bueno, para acompañarte a ordenar las ideas, ¿sí? Para acompañarte a equilibrar y a gestionar esas emociones que a veces aparecen y que se vuelven un poco disfuncionales ante los cambios y las situaciones nuevas. Acompañarte a definir objetivos y a diseñar acciones específicas, concretas y puntuales que te permitan dar estos primeros pasos, ¿no? En este camino y que justamente fortalezcan tu confianza, ¿no? En la posibilidad de que podés lograr eso que te estás proponiendo. Y sobre todo, la idea es que sea grupal porque poder construir una red de apoyo y acompañamiento, ¿no? El estar con otros, el ir intercambiando con otros, aparece esto de que no nos sentimos tan solos, de que vemos que a veces somos más parecidos de lo que pensamos, y otras veces el otro desde una experiencia y una mirada diferente enriquece todavía más mi propia historia, mi propio mundo, ¿sí? Con sus aportes, y ayuda a sostener justamente esto, la motivación y el compromiso, ¿sí? que me permita llevar a la acción para alcanzar esa meta. Bueno, esto es un grupo de aprendizaje, lo que les proponemos, ¿no? Un proceso de aprendizaje en grupo, en el que se sumarán 5 encuentros más a este, ¿no? Semanales, todos de 2 horas de duración, con una metodología similar a la que trabajamos hoy. Va a haber ejercicios, dinámicas, juegos, momentos de reflexión, algún video, alguna música, ¿no? Que sea así como muy vivencial. Y van a recibir además algunos ejercicios por ahí para ir trabajando entre semana y semana y darle continuidad a este proceso, y sobre todo acompañamiento, ¿sí? Invitarlas a hacer este ejercicio por unos minutos, ¿no? Practicar la mirada apreciativa. ¿De qué manera? De la siguiente. Traten de pensar, si necesitan cierren los ojos, recuerden en esa historia que contaron o que vienen contando de ustedes mismas, por ahí cómo los miró aquella persona en la que ustedes se sintieron amadas. A veces es la mirada de la abuela, de un tío, de papá, de mamá, de un maestro, ¿no? Aquella persona que alguna vez las miró y las hizo sentirse confiadas, seguras, que la estaban apreciando por lo que son. Busquen, si necesitan cierren los ojos, ahí, para traer esa mirada. Y las invitamos ahora a mirarse a ustedes mismas en este momento de sus vidas, igual que como se sintieron miradas en ese momento. Imagínense que se ven a ustedes mismas desde un balcón en este momento de sus vidas, que están atravesando, con esta mirada apreciativa como las miró aquella persona que recuerdan en este momento, y mirándose así, de esta manera, hacerse esta pregunta. ¿Qué harías en este momento de tu vida si supieras que no vas a fracasar?
Si tienen ganas, las invitamos a que lo escriban, si tienen ahí a mano las anotaciones que hicieron, que pase por el cuerpo esa sensación, ese pensamiento en el movimiento de escribir esto que apareció.